Muy bien, buen día. Vamos a continuar con el tema de las vigas de hormigón armado, pero con la norma LRFD. Vamos a repetir el anterior, por favor. Como siempre, les pido que si no entienden, quieren comentar alguna cosa, entonces me paran por si acaso quedamos en ese tema, básicamente, ¿sí? Ok. Muy bien. Entonces, este es el ejemplo que hemos estado viendo respecto a este tema. Un segundito, por favor. Muy bien. Entonces, tenemos esas condiciones. Siempre reitero que es 2500, no es 2400. Y por supuesto esto cambia, ¿no? Dependiendo de esta fatiga, obviamente no es constante, por si acaso el módulo, el acero, belleza, pero la parte del del hormigón, por supuesto que no es, ¿no? Definitivamente. Muy bien. Entonces tenemos acá la parte del LRFD. Hemos hecho con el estándar, ahora estamos entrando con el LRFD. Muy bien, el ancho de calzada. Como siempre, esta es una cuestión empírica, lo tenemos ahí. Está directamente. Obviamente las fracciones de carga que reitero. Un segundito, por favor. Aquí es necesario algunas aclaraciones. Ok. Por si acaso. Esto no es el LRFD, pero es mucho más adecuado hacer esto, que reitero, es del estándar. Porque en el LRFD no hay esto. Pero es recomendable, definitivamente, es extra por si acaso lo que estamos haciendo. Igual que hemos hecho para la parte estándar, es mucho más racional utilizar esto, pero insisto de que no es el LRFD. Pero es un auxilio que a mí me parece completamente justificado, si vale el término. La finalidad, por supuesto, que es optimizar lo más posible, y el camino para optimizar es este, por si acaso. No es esto el LRFD. Por cualquier motivo alguien dice, evidentemente esto es el estándar. Pero no le reitero, esto mejora en definitiva la parte del tratamiento, de la parte de la separación de las vigas. Es el camino recomendado para optimizar, en definitiva. Esa es la aclaración. Bueno, no hay nadie en el día. Muy bien. Entonces, aclaro esto que no es el LRFD. Bueno, como siempre, la norma esto. Ahí tenemos la sección del diafragma, en fin, todo ese tema similar, en definitiva. La dimensión transversal. Los momentos de similar forma. Aquí está tabulado. ¿Qué hay de nuevo, si vale el término, respecto al estándar? Son estas tablas, por si acaso, dependiendo de la separación, nos dan los momentos ya directamente. Con todas las cosas que tenemos, entonces, reitero que nos dan los momentos. De que aparece de nuevo, es esto. En definitiva, que los momentos no los calculamos, que si nos da la tabla para la parte de el LRFD.
Muy bien, eso es lo novedoso, reitero, respecto al estándar, que existen estas tablas, que está en el LRFD, es esa tabla. Básicamente, no calculamos, en fin, todo ese tema, pero tenemos estas tablas para poder, dependiendo de separación, tener el momento, obviamente el máximo, en este caso para 0, y tenemos ese momento. El impacto, reitero que es para las cargas puntuales y no así para la carga repartida. Ahí tenemos los parámetros para la carga muerta, la rodadura y la parte de la carga viva y el impacto. El momento último es ese, en definitiva, no hay otra. A partir de ello, bueno, ninguna otra cosa. Hacemos lo mismo, no cambia. La separación, como siempre, es un cuento aparte. Temperatura, totalmente de acuerdo. Me parece importante. Ahí tenemos el detalle del armado para la parte del tablero. La losa del voladizo, de similar forma, como en la parte del estándar, tenemos las cargas definidas por la ASTO por si acaso. Carga peatonal, el choque a los 25 centímetros y obviamente la pisada del camión, una de las ruedas a 30 centímetros por si acaso. Ahí vemos carga muerta, obviamente, todo lo que compone todas estas cosas con los respectivos brazos. Insisto, que hay un error. El momento se hace al centro. O sea, en 10, básicamente, simplemente eso. Muy bien. A partir de ello, con todas las cargas que tenemos, esto del barandado, en fin, cada uno de ellos con su brazo en el punto A, pero al centro. Ahí tenemos esos momentos con los brazos, en fin, de la carga muerta. Rodadura. También. Carga viva más impacto. Nuevamente hay una tablita cuando tenemos la separación. Y también la parte donde está la carga puntual. Ahí tenemos la parte del impacto y la capa de rodadura. Momento último con la parte de los Aquí tenemos el momento último y obviamente, bueno, aquí está temperatura, todo ese tema, el detalle del armado. Muy bien. Hasta ahí ningún pero. ¿Quién está? No hay nadie, cara. Muy bien. Entonces, como siempre, académicamente, insisto en esto, se hace la carga en el diseño de la viga interna y la parte externa, pero es académico, ya les he dicho que se hace con el mayor, por si acaso. En la parte práctica de aplicación, consultoras y demás, es con el máximo, no hay diferencia, si vale el término, se hace con el mayor. Bueno, aquí para la parte de la viga, la carga muerta que hemos sacado, por supuesto, toda la incidencia que tiene, los pesos, todo ese tema está con en la parte del peso, la parte de corte, momentos por carga muerta, la capa de rodadura, la carga viva, obviamente es la línea de influencia que tenemos para toda la, longitudinalmente para toda la viga. Ahí tenemos para la parte positiva, para la parte negativa. Por carril tenemos, por supuesto, no está aquí, pero hemos visto ya la fracción de carga para la parte de la viga con el método. El RFD obviamente tiene otros mecanismos, ¿no?, para poder ver. Los tenemos ahí.
El impacto para las cargas puntuales del 33%, independiente de la luz, en fin, todo ese tema. Aquí está. Factor de distribución para momento, un solo carril cargado. Nuestro caso es que tenemos más de 2 carriles, es esta, en definitiva, la que nosotros utilizamos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos para momento, se afecta a los momentos el diagrama de momentos para el carril es esta, y obviamente afectamos con este, un ratito, un segundito, para un solo carril, para 2 carriles con este valor. Este es el valor con el que se afecta, básicamente, ¿sí? Muy bien, de similar forma tenemos para corte, que no es lo mismo como en la parte estándar, no es. Obviamente, esta es la fórmula que gobierna, es algo diferente, el momento con el corte. Aquí vemos, para un carril cargado, para 2 carriles cargados, obviamente es mayor, ¿no? Directamente. Momento último, los parámetros que ustedes conocen, que hemos discutido, en fin, todo ese tema, tenemos ese caso. El cortante, de similar forma, con las fórmulas que tenemos ese valor. A partir de ello, bueno, aquí no varía nada, es la misma cosa respecto al dimensionamiento, las fórmulas, bueno, se explican por sí solas, no hay problema alguno. Ahí tenemos la parte de la inercia, obviamente, de la viga T compuesto, y encontramos la parte de la armadura para flexión. Negativa, de similar forma, con la parte del momento negativo, el acero mínimo, en fin, todo ese tema. El momento último, por supuesto, ahí tenemos que cumple. Tenemos 10 fierros de 25. Armadura de piel, y al fin dije que más de 60 centímetros requiere, para que no se fisure la viga, que se ponga una armadura de piel en la cara de las vigas, básicamente. Diseño del corte, de similar forma, ahí tenemos las formulitas. Obviamente en la parte de los apoyos es mayor y disminuye en la parte central. Ese es el formato porque, bueno, eso obedece a eso la parte corte, ¿no? Pues tenemos ahí la parte de armado, de la flexión y también para la parte de corte. Tenemos 12 cada 18, aquí 10, disminuye por supuesto. Este es un criterio, en definitiva, para poder ver ese tema. La viga exterior, de similar forma que hemos hecho para el estándar, de nuevamente hacemos el cargado, la incidencia que tiene la carga muerta, en fin, todo ese tema se repite. La parte de la incidencia del diafragma en la fracción, básicamente, ¿no? ¿Qué fracción? La fracción que agarra. Aquí en la viga central agarraba todo esto, pero en esto solamente agarra esta parte. Es menor que en la viga central. Entonces ahí vemos esa incidencia. Bueno, se repite, en definitiva. Carga muerta, la parte de el camión de diseño, zoom, la línea de influencia para momento, para corte, nuevamente, las puntuales, 33%, tenemos la parte del impacto. Obviamente la carga vía peatonal, también tenemos que hacer incidir directamente
en la parte de solicitación, obviamente. Tenemos para momento, para carril cargado, ahí tenemos las equivalencias dependiendo de la separación de la viga directamente. Sí, eso es lo que estamos viendo. Para 2 carriles cargados, bueno, es otra formulita y tenemos el valor. Bueno, también hay alguna otra. Un carril cargado, 2 carriles cargados, tenemos las fórmulas. 3 carriles cargados, en fin, 4 carriles, todo ese tema. Hay una variación, básicamente. Ese es el detalle, por si acaso. Para 2 o más carriles tenemos ese valor. Diafragmas, obviamente, cambia, ¿no? Un carril cargado, 2, 3, 4, obedece simplemente esta fórmula, ¿no? Directamente. Y ahí tenemos esos valores. Los momentos, como siempre, tenemos esos valores. Y las formulitas para encontrar la parte de las armaduras. Los fierros de 25. Acero negativo, similar al de tramo. Cuando ocurre este tema, que son varios, se hace este tipo de juntar básicamente por la parte del hormigón. Eso es cuando se concentra mucho fierro, la solución es esta, reitero, más que todo para la parte del hormigonado. Toda esa parte son las cosas que se hacen. La corte de similar forma, ahí tienen todo el detalle. Vemos algo similar que el anterior, un poco más solicitado, si vale el término. Vemos mayor armadura que en el estándar. Bueno, aquí el tutorial básicamente con el bridge. Para hacer algo similar directamente, siempre es eso. Últimamente las consultoras y demás están solicitando, por si acaso, de que se valide con un paquete. Entonces está el tutorial. Los carriles, el ancho. Bueno, es el tutorial en definitiva. La parte son las 4 vías. Tenemos ahí todas las componentes, las unidades, el tipo de material, el grado 60, obviamente del 4200, que no es más, ese es el límite. Y aquí para dibujar la parte del tablero tenemos esta condición, obviamente ahí podemos hacerlo, no hay inconveniente alguno, ya vemos, bueno, toda la parte que se hace, ¿no? El diafragma, de similar forma, para poder simular tenemos ahí las dimensiones, la parte que escogemos del material, en este caso concreto, y por supuesto esa es la parte de diafragma, ¿no? Directamente. Entonces tenemos para la parte de la designación concreto, la viga superior obviamente está siendo completo, el circular está para la superestructura, ya está haciendo los apoyos totalmente completos. Este es el formato que últimamente se está haciendo en el mundo para el tema de tener, digamos, en conjunto todo el puente.
la parte de las cargas vehiculares. Nosotros a esto, ahí va, la carga de diseño. El vehículo HS44, HS2044, ese es el común, definitivamente, si nosotros estamos en el estándar o el HL93 si estamos en el RFD. Ahí están los dos, método del RFD, método estándar. Pero aquí una observación. El HS20 en Bolivia ya no se utiliza. Este estándar no. Aquí tiene que multiplicar el factor de escala por si acaso no se utiliza. En Bolivia no, ya no va más. Esto tendría que ser multiplicado por el factor de escala por 1.25, por si acaso. Simplemente esa observación al estándar. Y ya no. El HS, ya comentamos, el HS20 ya no se utiliza en Bolivia. El que se utiliza, estamos hablando del estándar, es el HS25 por si acaso y el LRFD. Entonces, para volverlo, este HS20 a 25 multiplicamos por 1.25 y listo, se acabó, por si acaso. Simplemente eso no, en Bolivia no se utiliza. Ya no entra el HS20. Se utiliza el HS25, ya comentábamos que el Banco Mundial ya impuso eso. Y obviamente es esa parte. En la parte de la definición de las cargas, obviamente podemos meter la carga, la sobrecarga de pedestre, aparte de ello la rodadura, en fin, podemos meterlo, por ejemplo, al centro New Jersey, todo eso ya tiene que jugar con el paquete, en definitiva. El poste derecho, su peso, ahí vemos el tema de la carga peatonal, la parte izquierda, la derecha, qué ancho de acera tiene, aquí está la rodadura, que se incluye, que acepta en la parte del paquete del bridge. Los comandos para poder ver las vías, dónde están, todo ese tema está ahí. Las líneas de referencia, las longitudes, todo a dónde va. Bueno, aquí ya es un puente, en definitiva, es el que se hace es de esta forma, por si acaso. Ahí nos aparece ya con las pilas, los estribos, y reitero, en el mundo se está utilizando de esta forma, no solamente la superestructura, sino que el puente total, inclusive con la parte de fundaciones, todo eso es un poco más cosí, evidentemente. Aquí simplemente estamos haciendo hasta la parte de la pila, que actualmente, pues sí, evidentemente está funcionando, por si acaso, ya con la parte de las fundaciones, si es directo, si es con pilotes, todo ese tema ya entra, por si acaso. La mayoría de las veces que vean ustedes una nota de cálculo y demás, encaja en todo esto, por si acaso. Ahí vemos, entonces, cómo es la parte de los estribos, cómo se define, los días, bueno, en fin, todo ese detalle, obviamente, este es el tutorial, tienen que verlo, cómo se asignan las cargas superficiales, los segmentos, obviamente ahí vemos ya una discretización de las pilas, estribos, cargas peatonales, ahí podemos ver, carga de rodadura, la carga vehicular, las combinaciones de carga, el método estándar, el LRFD, obviamente varía, y tenemos los resultados para las combinaciones de carga, servicios, resistencia, vemos el modelo, por supuesto, y bueno, tenemos los desplazamientos. Lo primero siempre es ver la parte de los desplazamientos para ver si estamos dentro de lo que indican la parte de las normas. Dice entre 800, pero yo reitero que
les sugiero que sea entre 1000, es mucho más seguro. Y aquí vemos la parte de la deformación. Ahí está dentro de los límites, por si acaso, obviamente. El LRFD también. Este es para el servicio, en fin, todo ese tema. Y tenemos ese máximo básicamente. Los momentos, obvio, corte, todo ese tema, está. Es simplemente un clic y ya está. La envolvente, el método estándar, el LFD, la viga exterior, viga interior. Aquí una comparación, por si acaso. El estándar manual, obviamente va a haber, ¿no? El LRFD, cálculo manual, cálculo con el bridge, el estándar y la parte del bridge. Ahí vemos que hay una diferencia en cada uno de ellos para corte, en fin, todo ese tema. Los errores sí son considerables. El bridge y el LFD sí hay una considerable diferencia. La viga exterior, de similar forma, repite, ¿no? Es valores 15, en fin, todo ese tema repite. Muy bien, por en cuanto suficiente, tenemos un buen avance, no hay inconveniente. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. La entrega va a ser con, ¿cómo se llama? Con los restachicos de Todos Santos, todo así, cara. ¿Alguna consulta? La odisea está por terminar. Bueno. Y que buenos días. Una pregunta sobre la entrega del proyecto, ¿va a ser de forma digital o física que la vamos a entregar? Bueno, normalmente se exige que sea digital, pero obviamente no en el Classroom, porque bajar nomás ahí es todo un cuento, son un montón de estudiantes. Entonces, bueno, es digital, pero hay muchos que yo no limito, si vale el término, ya son las ganas que tienen los alumnos, muchas veces quieren entregarlo físico, pero la condición es digital y si quieren físico, pero el digital sí es necesario. En CD, alguna cosa de esas, van a entregar aquí en mi domicilio, vamos a dejarlo al portero para que ustedes se entreguen. Quieren hacerlo en físico, belleza, pero no es obligatorio, si vale el término. No es obligatorio. El digital, claro, ¿con qué vamos a calificar? No, antes hacíamos con, qué sé yo, lo dejaban en el Classroom, pero no, definitivamente es mucho trabajo, solamente bajarlo es un problema, por eso ya hemos dejado de recibir en esa forma ya definitivamente no, porque es mucho trabajo, definitivamente, es exagerado trabajo, no, es muy masacrante revisar y demás cosas, mucho. Ese es el motivo. ¿Alguna otra consulta? A ver. Aquí hay alguna pregunta. A ver, vamos a volver a las diapositivas que teníamos de este tema. Vamos a ver eso. A ver. La pregunta.
las cargas. Estándar. Obviamente aquí ya se ha definido los 2/3, que los 5/3, en fin, todo ese tema. Aquí están las escalas, por si acaso, para la carga muerta. En fin, todos esos detalles estamos viendo. Bueno. Obviamente para servicio, una cosa es para servicio, como dice claramente, y otra cosa es para la resistencia, por si acaso en el estándar. Muy bien, pero la carga, obviamente aquí hay, por si acaso, los factores de presencia múltiple, todo eso debe estar multiplicado por si acaso. Pero la pregunta, más claramente, ¿dónde está? Un segundito, tiene que estar por acá. La parte de la carga. Este es para la parte longitudinal. La carga muerta peatonal. Aquí. Este factor de escala, obviamente, reitero, aquí se multiplica por si acaso por 1,25. Este es el 20, no se utiliza ya, definitivamente. El HS44 que dice aquí es el 20, pero no utilizamos. Para que se vuelva HS25, reitero, se multiplica esto, el factor de escala por 1,25. En el otro caso del tándem también se multiplica por 1,25, por si acaso. Era para el 20, pero obviamente hacemos para el HS25. Ese es aquí, donde se modifica por si acaso. ¿Alguna otra pregunta por si acaso? Eso era. Se multiplica por 1,25. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo estoy tranquilo porque estamos muy bien, hemos avanzado bastante. Estamos casi un 70 y tantos %. No hay problema. No hay inconveniente, el tema es de la parte de ustedes que, bueno, es un trabajito bastante pesado, no discuto esa parte. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, los dejamos en libertad. Nos vemos mañana. Vamos a ver los puentes cajón. Y finalmente la parte del pretensado de un tramo. Ok, si no hay preguntas, ha sido un gusto. Y nos vemos mañana por si acaso. Soy todo por hoy. Que tengan buen día. Hasta mañana.